versículo 1 hasta el versículo 11. Y la Santa Palabra dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Y ahora preste mucha atención a lo siguiente. Porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Sigo leyendo, versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios se muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y una vez más, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante de la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él hemos recibido la reconciliación. Y qué júbilo, qué gran esperanza, qué gran gozo es para nosotros el saber que hoy tenemos un gran privilegio, y es que entramos en la casa de Dios y vamos a tomar parte de los símbolos. La obra ya ha sido hecha, nuestros pecados ya han sido traídos ante él y él nos ha justificado y nos ha redimido. Yo no sé en qué situación tu vida personal se encuentra en este momento. Probablemente para muchos el estar aquí esta mañana es una coincidencia, para otros es una acción robótica en donde estamos acostumbrados de que cada domingo este es el lugar donde estamos entre las 10:30 y la 1 de la tarde. Pero sí te voy a decir algo. El estar aquí esta mañana tiene un gran significado. Dios está derramando su gracia sobre ti solo por tú estar aquí. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en tu vida. No pierdas la oportunidad de escuchar su voz a través de la predicación, pero sobre todo a poder enfrentar y confrontar que nosotros que somos pecadores necesitamos ese Salvador que es Cristo el Señor. Amén. El pastor manda sus saludos de la República Dominicana con Emanuel Betances. Ellos regresan esta semana. Hoy tenemos el privilegio del equipo de relevo en mí, el hermano Oscar y Enrique, poder enfrentar y darle cara a lo que es esta mañana. También el hermano Michael va a tomar parte de los símbolos, dirigiéndonos en esta parte. Hermanos, gócense en este gran privilegio, que es poder juntos levantar, elevar y glorificar el nombre del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu gracia inmerecida derramada en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Yo oro, Padre, por cada hermano aquí presente, cada hermana, cada visitante y cada persona que esté sintonizando en este momento, Señor, a través de la plataforma de Facebook Live, para que nosotros, Señor, antes que nada podamos reconocer nuestro pecado, reconocer, Señor, nuestra falta, reconocer qué tan corto caemos, Señor, ante ti. Pero te pedimos, Padre, una vez más, que tú nos perdones. Señor, si ha habido alguna falta, si ha habido algún pecado que no ha sido reconocido o confesado, en este momento, Señor, lo confesamos ante ti. Te pedimos, Señor, que nada robe el privilegio de poder estar en comunión contigo y que nada quite la atención y el enfoque de darte a ti toda la honra y toda la gloria que solo tú te mereces. Presentamos ese tiempo, Señor, para ti que sea como olor fragante, tu iglesia, Señor, tu familia,
tus hijos están aquí presentes con un solo objetivo, y es traer toda la honra y la gloria a ti. Así que, Señor, te pedimos por el tiempo de los cánticos y las alabanzas, que no veamos a ningún hermano, a ninguna hermana que esté cantando, que te veamos a ti. Que nuestras voces, Señor, puedan ser elevadas hacia el trono, que podamos testificar, Señor, que tú eres grande. Y a través de la predicación de la palabra, Señor, que podamos ver una vez más tu grandeza y tu poder y tu gracia sobre tu iglesia. Señor, gracias por esta oportunidad, que es un gran privilegio. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu perdón. Dejamos cada una de estas cosas en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cuántos han venido con el corazón dispuesto para alabar y adorar al Señor? ¡Aleluya! Ustedes recuerdan el Salmo 100 que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a alabar al Señor. Olvidemos cualquier problema que hayamos traído, cualquier cosa que nos distraiga. Vamos a centrarnos en alabar y adorar al Señor. Los que tienen de pronto con volumen su celular, bájenle el volumen y así vamos a estar sin ninguna distracción. Gloria a Dios.
glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero. Ustedes saben que cuando la palabra nos habla de cargar nuestra cruz, esa cruz hay que cargarla cada día. Y la cruz no nos cambia una cosa o dos en nuestros valores morales y en nuestros valores comunes y corrientes. La cruz modifica radicalmente el centro de nuestro ser. Y si la cruz todavía no ha hecho eso en tu vida, hoy es el día. No importa cuáles sean los puntos fundamentales de tu vida, si has ido a la cruz en unión con Cristo, todo va a ser transformado para la gloria de Dios. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Limpio del pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre
¿Pueden sentarse, hermanos? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Hoy tengo el privilegio de dirigir a la Santa Cena, un privilegio que la iglesia tiene y que se goza en poder participar en dicha celebración. Y para esto quiero dedicarle unos minutos a la aclaración de algunas dudas que normalmente hay entre los hermanos. Y quiero, si es posible, me acompañen al versículo de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, entendiendo que la Biblia dice que nosotros tenemos ahora la oportunidad de tener comunión con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y dice: cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Varias cosas. Número uno, la Santa Cena, los símbolos que aquí compartimos, es para aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos, aquellos que están comprometidos en total amor y obediencia. Es decir, no aquellos que consideran que la religión cristiana es la más cerca a la verdad, no aquellos que piensan que Dios es cool o que lo que dice en realidad son buenos mandamientos morales. No, simpatizantes no son los que son llamados a participar de la Santa Cena. Y sabemos que la iglesia está compuesta por los santos elegidos del Señor, aquellos por los cuales Cristo murió. Y hay personas que acompañan y que nos visitan, de las cuales estamos contentos de estar acá porque son expuestos a la verdad del Evangelio. Y oramos para que esas personas sean redargüidas por el Espíritu Santo cuando la exposición de la palabra llegue a sus corazones y pase por sus oídos. Pero no todos aquellos que están acá necesariamente tienen que participar. No se sienta mal. Y por el otro lado, aquellos que estamos comprometidos con el Señor, podemos caer en la idea de que si según mis propios preceptos yo me porté bien esta semana, si siento que vivo una vida perfecta, pura delante del Señor, entonces puedo tomar la comunión. Pero eso trae otros conflictos. Y es que no es por mi capacidades, no es por mis comportamientos, no es por mis obras que yo soy considerado delante del Señor como puro y sin tacha e intachable delante de Él, sino que es por Cristo, quien es suficiente delante de Dios y que por medio de Él el Señor me mira y me ve como acepto en el amado. Entonces, lo que el texto quiere decir es que debemos participar creyendo que Cristo fue suficiente, que valga la redundancia, que fue suficiente para satisfacer las demandas de un Dios perfecto y que en Él yo puedo tener comunión con Dios. Que no se debe tomar a la ligera, no se debe tomar como cualquier cosa. Cuando le explico a mis niños, no es como comer un perro caliente. No, debemos ser conscientes de lo que esto significa. Este pan representa el cuerpo que fue inmolado en la cruz. La sangre representa la sangre preciosa del Cordero de Dios, de Cristo, derramada por nuestros pecados. Así que no se debe tomar a la ligera. No quiere decir que aquellos que amamos al Señor debemos abstenernos de tomar la comunión. Y ahí es donde viene uno de los errores comunes. Porque yo hoy no me siento como que en realidad estoy conectado con el Señor. No, eso no es lo que el versículo manda hacer. Sino más bien a que nos preparemos de antemano, reconociendo primero mi maldad, reconociendo que a pesar de que el Señor me ha redimido, hay residuos de mi depravación total en mí y que yo necesito de Cristo cada día y que es en la cruz donde puedo ver mi miseria. Por su pureza y su amor puedo ver en realidad cuánto yo merezco la condenación. Pero es por su gracia, es por su obra perfecta que entonces me lleva a tener esa fe salvífica que me lleva a confiar en que Él fue suficiente.
y no yo. Pero a la misma vez, si hay un comportamiento inapropiado, yo confesarlo al Señor. Eso sí significa que este es un momento donde debemos meditar acerca de nuestra vida. ¿Está nuestra vida acorde al llamado que hemos recibido? ¿O estoy yo simplemente viviendo un libertinaje que me debería llevar a cuestionar en realidad si soy de Cristo? Confesar nuestros pecados es una característica vital del creyente. Y valorar el privilegio que nosotros tenemos. Valorar el que podemos sentarnos a la mesa del Rey. Que a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que fallamos, a pesar de todas esas cosas, en Cristo el Señor me amó. Y me encanta como lo dice Efesios, porque la carta a los Efesios dice que nos predestinó. Pero no nos predestinó como alguien que agarró, no nos escogió como ok, tú y tú, el que está tercero en la fila, los 10 primeros. No, sino que fue en amor, según el santo propósito de su voluntad. Es decir, sabiendo quiénes éramos. Y a pesar de eso, conociéndonos de antemano, Él nos eligió en amor. Así que tenemos un gran privilegio. Aquellos que aman al Señor, aquellos que están comprometidos con Él, que están comprometidos a obedecerles, son aquellos que hoy deben participar de la Santa Cena, de los símbolos que aquí tenemos al frente. Quiero pedirle a los que van a ayudarnos con los símbolos que pasen al frente. Y dice, continúa ese pasaje, versículo 28, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y aquí quiero motivar a aquellos que no tienen ese compromiso con el Señor. Para ustedes, sí, absténganse, mediten acerca de sus vidas, mediten acerca de lo que el Señor quiere para ustedes y cómo ustedes deben comenzar un compromiso con Cristo, entregando sus vidas en total sumisión y obediencia a Él. Así que quiero ahora pedirle a aquellos que van a participar de la mesa del Señor que se pongan de pie. Y quiero pedirle a los hermanos que por favor repartan los símbolos. Y quiero explicar lo que esto significa ahora para nosotros. La Biblia nos enseña que estos símbolos, primero, son una conmemoración de la encarnación del Hijo de Dios. Dios se humanó, se hizo hombre. Su vida, su obra, su muerte en la cruz y su resurrección, eso conmemoramos en este día. Segundo, nos permite por medio de estos símbolos, como dice la Escritura, tener comunión con Dios por medio del cuerpo y la sangre del Señor. Tener comunión con Dios Padre y tener comunión con su Santa Iglesia. Y tercero, el Señor nos manda a hacer esto porque con esto anunciamos la esperanza que tienen todos los santos. Que ese Señor que murió y resucitó y fue elevado al cielo, regresará algún día por su Santa Iglesia. Y allí nos gozamos de saber de que el Señor regresa pronto. De que el Señor regresa pronto. Y que viviremos con Él por la eternidad, gozándonos en sus enseñanzas, gozándonos, adorándole. ¿Quién diría que algún día nosotros anhelaríamos algo que para las personas comunes es locura? La gente quiere ir al cielo a disfrutar de placeres y demás, pero nuestro placer está en estar delante de la presencia del Señor.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Las Escrituras dicen que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracia lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Todos a una, iglesia, comemos el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Tomamos todo, iglesia. Continúa diciendo: cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Padre Santísimo, te damos las gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das de poder participar, Señor, del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús. No porque seamos dignos, Señor, de hacerlo, pero porque Él fue digno. Él fue tu Cordero, Señor, inmolado. Él, Señor, es digno de presentarse delante de ti. Y en Él, Señor, tú nos haces aceptos en el amado. Amén. Gracias, Señor, por el pan y la copa que disfrutamos hoy en tu presencia y en comunión. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No importa por la prueba que pasemos, no importa por las tribulaciones, no importa por el momento de necesidad. Sabemos que Dios siempre nos sostendrá. Él está con nosotros. Él su justicia me otorga. Y sé que si soy salvo, soy por su gracia. Por eso cantémosle a Él, que es el que merece todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la majestad. Digámosle así. Él me sostendrá en la
Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bueno, familia, tengo el gran privilegio de en esta mañana presentar ante la congregación un gran hermano, un gran amigo, un gran líder de esta iglesia que por muchos años ha estado aportando como grupo de predicadores con la sana doctrina y con un enfoque en donde cada vez que él habla, no solo por su tamaño, pero por sus palabras de las Escrituras, dan un gran profundo, pone una gran profunda pauta en nuestras vidas. Así que quiero llamar a nuestro hermano Ricky Fontán que pase por delante. A la misma vez invitamos a los niños que vayan a sus clases y quiero dar una pequeña información como causa de lo que se dice housekeeping o cosas de logística de la iglesia. Nosotros sabemos que tenemos este parqueo al frente en donde muchos de nosotros tomamos la oportunidad de parquearnos, estar en una distancia más cercana al santuario, pero ha sucedido en las últimas semanas o en el último mes algunas dificultades que la escuela no ha traído a nuestra atención. Y básicamente, cuando ese parqueo se hizo, los arquitectos decidieron que iba a haber un número y el número de carros que deben haber ahí son los carros que caben en cada parqueo, no alrededor de la rotonda. ¿Por qué? Porque no deja el acceso de cualquier carro de emergencia que pueda entrar o salir. Número 2, como todos sabemos, lamentablemente en la sociedad en la cual vivimos, en donde las escuelas han sufrido atentados en los últimos años, la seguridad es prioridad para nosotros, no solamente en los días de semanas, donde los niños se reúnen, sino también los domingos. Ellos nos han pedido a nosotros que por favor seamos cautelosos y que si su vehículo no cabe en uno de esos parqueos, vamos a hacer todo lo posible para tomar los parqueos que están hacia atrás. Esto es un gran problema de tener porque significa que tenemos muchos asistentes y muchos hermanos se están congregando, pero a la misma vez queremos dar un buen testimonio y testificar de que nosotros seguimos las reglas y que vamos a hacer todo lo posible para no romperlas. Así que espero que desde el domingo en adelante, si usted toma parte de parquearse al frente, vamos a dejarle a las personas más avanzadas en edad, a personas que también tienen algunas limitaciones físicas, que se puedan parquear hacia adelante. Tenemos un gran parqueo en la parte posterior. Hay un parqueo aquí atrás de la cocina que también se está utilizando, pero básicamente lo que queremos es que poder seguir las reglas y poder dar un buen testimonio a la escuela y a la comunidad de que lo que se ha establecido se está siguiendo. Tuvimos un pequeño incidente en donde una señora vino, entró a la escuela, no mucha gente se dio cuenta de lo que sucedió. Ella fue agresiva a algunos de los miembros de la iglesia. Nosotros pudimos mitigar esa situación, no escaló a una situación más alta, pero sí, como ella entró, puede entrar cualquiera y puede hacer cualquier cosa si nosotros ni siquiera nos cuenta. Así que, por favor, ayúdanos en eso. Nosotros los líderes vamos a dar el ejemplo, vamos a crear un sistema, si es necesario, hasta de ballet, en donde yo sé que mi hermano Edgar puede ayudarnos en eso. Yo lo voy a voluntariar esta mañana. Si usted no puede caminar mucho, deje su carro, nosotros lo parqueamos, le regresamos la llave. Así que prestamos atención a eso y ayúdenos en esto. Será una gran ayuda. Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Se oye bien, verdad? Bueno, en esta mañana pues tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Quiero agradecer a mi hermano Michael por la advertencia. Yo le estaba cogiendo el gustito para quedarme sentado ahí a escucharlo predicar. Pero muy importante, me alegro que haya hecho esa advertencia en cuanto a la Santa Cena, que muchas veces no se hace. Y es importante porque así como puede ser de bendición, puede ser para juicio también, el participar indignamente. Así que mis hermanos, muy pendientes a eso, pendientes a nuestros hijos participando sin tener que participar, simplemente porque son nuestros hijos. Si no han dado... Si no se ve que el fruto de una genuina conversión, así sean nuestros hijos, no deben de participar. Así que no digo esto para que se ofendan, pero es una advertencia. Me alegro de la advertencia que trajo Michael y tenemos que tenerla presente todo el tiempo. Amén. Bueno, antes de empezar, asegúrese de que su celular esté apagado, esté
en silencio, créame que si el Señor le va a hablar en esta mañana no es por el celular. Así que asegúrese, porque empieza a sonar, distrae, y alguien distraído como yo, eso es mortal. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8:28. Les voy a rogar que los que puedan tomar nota, tomen nota. Hay bastante cita bíblica y como siempre decimos, es el deber de cada uno de ustedes examinar que lo que uno predica y lo que uno enseña esté de acuerdo a la Escritura. Usted no tiene que creer todo lo que se dice aquí desde este púlpito, desde una célula. Es su deber asegurarse que está de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios eterno, en esta mañana, primeramente por la salvación de nuestras almas. Gracias por toda bendición, tanto física como espiritual. Gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en esta mañana en tu nombre, por la libertad que todavía gozamos en este país de que podemos hacerlo, Señor. Ahora te rogamos que perdones nuestros pecados, Señor, el pecado que está constantemente al frente de nosotros, la maldad, Dios santo, que de los residuos de esa vieja naturaleza que todavía, Señor, está en nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ministres por medio de tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y llevamos un tiempo, los hermanos, ustedes saben que tenemos las diferentes células que damos en la semana. Yo tengo el privilegio de estar al cargo de la célula de Hollywood, y nosotros estamos ahí estudiando todos los miércoles la epístola de los Romanos expositivamente. Así que cuando el pastor me pidió que si podía traer el mensaje en esta mañana, él mismo me dijo, mira, si puedes traerlo de Romanos, ¿no? Que ya estamos bien familiarizados. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Voy a compartir un pasaje, ese Romanos 8:28, que para mí ha sido fundamental, especialmente en los momentos de pruebas, en los momentos de aflicciones. Ha sido un pasaje en el que me he aferrado, saber que todo obra para bien a los que aman a Dios, saber que Dios está en control. Pero siempre me gusta, y ya que estamos estudiando Romanos, ir al contexto de la carta completo, ¿no? Si nosotros vamos Romanos 1:16, Romanos 1:16, 17, pudiéramos decir que es el centro de la carta de los Romanos completo, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Básicamente toda la epístola de los Romanos es Pablo explicando lo que es el evangelio en todas las áreas de nuestra vida y cómo afecta a toda la sociedad, toda la humanidad. Un breve recuento, cuando nosotros vamos al capítulo 1, el capítulo 1 muestra lo que es la culpabilidad del hombre. El capítulo 1 muestra lo que es la culpabilidad del hombre, pues Dios se revela por medio de la naturaleza, que es lo que se llama la revelación general. Tenemos lo que es la revelación general, que es la revelación de Dios por medio. Al usted mirar el universo, al usted mirar la naturaleza, usted sabe que existe un creador. Pero esa revelación general no es suficiente para salvar a nadie. Nadie se salva simplemente por mirar la naturaleza. Para eso hace falta la revelación especial, que es la que nosotros tenemos en la Escritura. Pero aún así, vemos como la persona, como dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El ser humano prefiere pensar, creer que de la nada explotó algo y de esa nada surgió todo lo que tenemos hoy como el universo. El ser humano tan complicado que es, más complicado que cualquier computadora, surgió de la nada. Es como decir, este reloj, que de la nada, por chance,
evolucionó, de la nada surgió y tenemos un reloj así de complicado hoy en día. Eso es lo que dice. Pero eso es lo que el hombre prefiere creer. ¿Ve? Y por eso la Biblia dice que no tienen excusa. Y el capítulo 1 muestra cómo es que se ha depravado y da una... podemos ver cómo describe claramente lo que es nuestra sociedad hoy en día. El capítulo 2 nos muestra cómo aún los que nunca oyen el evangelio son culpables igual. Y es uno de los capítulos que más mal interpretados han sido, porque algunas personas piensan que Romanos 2 enseña que las personas que nunca han oído el evangelio, Dios los va a juzgar de acuerdo a las obras que hicieron, porque la conciencia de ellos es la que dice la palabra, que es la que los acusa o los defiende. Pero eso no es lo que está diciendo ese capítulo, ya que eso sería salvación por obra. Lo que está diciendo es que están sin excusa, porque todo ser humano, Dios ha puesto su ley en sus corazones. Todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. O sea, todo, no hay excusa. Por ejemplo, si yo salgo allá afuera y yo veo a un hermano y decido meterle una pedra, oye, eso es malo. Eso cualquiera sabe que eso es malo. Todo el mundo sabe que matar es malo. O sea, no tiene que tener la revelación especial. Y aún esa revelación que ellos tienen, la violan. O sea, no hay excusa. Aún la poca revelación que ellos tienen es suficiente para distinguir lo que es malo y bueno y la violan. O sea, no hay un ser humano, no ha existido un ser humano que haya vivido una vida perfecta sin violar su conciencia. Por lo cual Pablo claramente deja ver por la inspiración del Espíritu Santo en el capítulo 2 que aún los que no han escuchado el Evangelio, que murieron sin escuchar el Evangelio, sin escuchar el Dios de la Biblia, aún así tienen una justa condenación. Porque son culpables, porque con la revelación que se le dio, aún así la desobedecieron. O sea, y esto es importante dejarlo claro, porque hay personas que dicen, bueno, pero esa pobre gente que nunca ha escuchado el Evangelio, Dios los juzgará de otra manera, o tal vez tienen oportunidad de salvarse. No. Y aquí es que vemos la soberanía de Dios en la salvación. En el capítulo 3, Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oiga bien, usted no buscó a Dios, cuando usted creyó que usted estaba buscando a Dios, fue porque Dios lo buscó a usted primero. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de toda la humanidad. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esa es la realidad de los que no tienen a Cristo. La ira de Dios está sobre ellos. En esta misma mañana hay personas que me están escuchando que la ira de Dios está sobre ellos. Personas aquí presentes, personas que están por medio del internet, que están escuchando, que la ira de Dios está sobre ellos. Que el hecho que usted asista a esta congregación, que usted vea estos mensajes por internet, que usted se haya bautizado, que usted venga aquí a acompañar a algún familiar, inclusive que haya participado de la cena indignamente, sigue la ira de Dios estando sobre usted. Porque vamos a ver, o sea, esto no es simplemente por hacer una confesión de fe, por venir a la iglesia. Muchas personas aquí vienen a la iglesia simplemente por compromiso, son simpatizantes del Evangelio, pero no han nacido de nuevo. No hay un compromiso con Cristo todavía. Y vienen aquí semana tras semana, escuchan la palabra, pero no ha habido cambio en sus corazones. En los capítulos 4 y 5 vemos lo que es la justificación por fe solamente, no por obras. Aquí, como vemos, nadie se puede salvar por obras. La justificación es solamente por la fe. Y el capítulo 6 de Romanos nos lleva lo que es la gracia y justificación por fe, pero que no es para permanecer viviendo en pecado, ni es licencia para pecar, como algunos piensan y como a veces algunos nos acusan.
En el capítulo 7 vemos lo que es la batalla del verdadero cristiano contra la carne. Vemos el apóstol Pablo hablando de la batalla que él sentía y la batalla que todo verdadero creyente tiene que sentir y que tiene que llevar. La vida cristiana no es una vida pasiva. La salvación de principio a fin es de Dios. Dios fue quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fue por medio de su Espíritu quien transformó nuestros corazones para que nosotros pudiéramos creer dándonos el don de la fe. Pero tenemos que tener en claro que aunque somos salvos solamente por la fe, esa fe no viene sola. Y Jesucristo dijo claramente que por su fruto se conoce el árbol. La vida cristiana no es una vida pasiva en la que nosotros simplemente nos sentamos sin hacer nada. Es una vida de autonegación, es una vida de esfuerzo, pero ese esfuerzo no viene de nosotros, sino viene del Espíritu Santo obrando en nosotros. En el capítulo 7 del 21 al 25 de Romanos, después de hablar de esa gran batalla que tenía el apóstol Pablo, y quiero dejarle, el verdadero creyente tiene esa batalla, porque el que no es creyente no siente esa batalla. El que no es creyente vive, le da rienda suelta a la carne y está feliz, vive practicando el pecado, vive en la enemistad, vive sin perdonar, vive en la fornicación, vive en la pornografía, vive murmurando, vive quejándose y se siente contento, no se siente redarguido, no se siente que está haciendo nada mal. Es más, se justifica, se autojustifica. Ese es el que no es creyente. El verdadero creyente sí puede murmurar, puede pecar con la lengua, puede mirar lo que no tiene que mirar, puede enojarse y decir lo que no tiene que decir, pero el Espíritu Santo lo va a redarguir. Se va a ir al arrepentimiento, va a llorar por su pecado. Bienaventurados los que lloran. Pero el que no es creyente, como si nada, aquí no ha pasado nada. Vive tranquilo, vive feliz. Y el apóstol dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Está usted consciente de eso? ¿Usted está consciente que el mal está en usted o usted se considera una persona buena? Pablo dice, el mal está en mí. Y eso es algo que todo creyente, eso es algo que toda persona tiene que reconocer. Usted no puede entender el evangelio. Usted no puede ni siquiera considerarse salvo si cuando usted se le presentó el evangelio, usted no entendió que el mal estaba en usted. Que usted era una persona digna del infierno. Lamentablemente con el evangelio diluido de nuestros días, donde se le declara, confiesa, ven a Cristo para que resuelva tus problemas económicos, tus problemas de salud, queremos orar por ti, tienes una petición de oración, tráela, y ahí le tiran el anzuelo y ahí lo embollan, y cuando miran a ver, bueno, ya repite esta oración conmigo, en 2 semanas te bautizamos, cógete una clasecita de discipulado y ya eres cristiano. Y muchas personas nunca han reconocido que el mal está en ellos, nunca han llorado por su pecado, y nunca lloran por su pecado y no sienten esa batalla. Personas dentro de la congregación, matrimonios que no se hablan los unos a los otros, hermanos que no se hablan los unos a los otros, personas que estamos aquí y trabajamos en la congregación, pero no para la gloria de Cristo, sino para la gloria de nosotros. Todas esas cosas tenemos que estarlas examinando constantemente cuando reconocemos que el mal está en mí. Yo tengo que examinarme antes de venir a predicar aquí. ¿Por qué estoy yo predicando? ¿Para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo o para gloriarme yo? ¿O para ser el centro de atención? Todas estas cosas, nosotros podemos, la perversidad de nosotros es tan grande que nosotros podemos hacer cosas buenas con malas intenciones. Y tenemos que estar conscientes de eso constantemente. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Según el hombre interior, uno escucha este mensaje del amor de Dios, de cómo tenemos que perdonar, de la mansedumbre, y nos deleitamos. Gloria a Dios. Hasta que nos pisan un callo. Ahí se acabó el deleite. Ahí tú me haces, yo te hago. Yo no voy a dar mi brazo a torcer. Tú me haces, yo te hago.
hasta la hora de llenar los taxes. O sea, hasta la hora de respetar ¿cómo se dice? El speed limit, el límite de velocidad. Que sabe que todo eso es parte del evangelio, ¿verdad? Si ahí dice 70 y usted va a 100, usted está quebrantando la ley de los hombres y automáticamente quebranta la ley de Dios. Y si no siente usted cargo de su conciencia, por eso examínese. El evangelio cubre todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, todas las áreas. Y él dice, esta batalla lleva, y es la batalla de todo verdadero creyente, lleva al apóstol Pablo a gritar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la angustia que sentía el apóstol Pablo. Le pregunto yo, ¿sentimos nosotros esa angustia? ¿Sentimos esa angustia nosotros cuando pecamos? ¿Sentimos esa angustia cuando escuchamos un mensaje, cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos lo que Dios demanda de nosotros y lo lejos que estamos nosotros de eso? ¿Sentimos esa angustia? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias a Dios, porque si la salvación dependiera de mis obras, nadie sería salvo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él sabía que en la mente, en su corazón, él quería servir a Dios, pero en la carne, en la naturaleza vieja, lo llevaba casi cautivo al pecado. Ahora, me gusta leer al apóstol Pablo, porque Pablo no es como... Pablo, cuando explica algo y él sabe que lo van a malentender o que lo van a querer malentender, él aclara rápido. Y eso es algo que todo buen predicador o buen maestro debe de hacer. Si usted habla de que la salvación es solamente por gracia, no por obras, y que no hay nada que usted pueda hacer para la salvación, después que usted explique y deje eso claro, explique también que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y que el que practica el pecado es del diablo. Porque hay siempre quien lo va a malentender. Ah, qué bueno, no es por obra. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. No hay nada que yo pueda hacer para retener la salvación. Así que vivo como se me pegue en gana. Pablo se adelanta a eso. Y después que Pablo dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga bien, los que están en Cristo. En Cristo, los que han sido lavados por su sangre. No los que simplemente simpatizan con Cristo, sino los que están en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí dejo ya todo claro. Ahí dejo todo claro para que nadie lo malentienda y diga, bueno, pero mira lo que Pablo está diciendo, gracias. Lo que Pablo está diciendo aquí es, pues, yo en verdad en mi corazón sirvo al Señor, pero es que esta carne impía, pues, sirve al pecado. Pero antes que alguien vaya a coger eso de excusa y sentirse relajado en eso, Pablo aclara, no hay ninguna condenación, claro está, pero es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos más adelante en el versículo 18, donde dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo sigue hablando y llega más adelante. Las bendiciones que tiene el creyente, las aflicciones que tiene, no son nada comparables. Si usted quiere, mire las aflicciones que tuvo Pablo. Fue azotado, naufragó, fue asaltado, fue traicionado por los propios hermanos de la fe. Y finalmente fue decapitado por causa del Evangelio. Todo eso, mis hermanos, es el contexto del pasaje que nosotros leímos. Ahora sí entramos de lleno, eso era la introducción. Ahora sí entramos de lleno a Romanos 8:28. Y vamos a comenzar, primeramente, el primer punto que vamos a tocar es ¿a quién va dirigida esta promesa? ¿A quién va dirigida esta promesa? Primeramente dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Esta promesa no es para todos, ni simplemente para los que se identifican o profesan ser cristianos. Esta promesa es para los que aman a Dios. Lo de que todo va a obrar para bien es una promesa específicamente para los que aman a Dios.
¿Cómo sabemos si esa promesa es para nosotros? Juan 14, 21, siempre vamos a la Escritura. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Versículos 23 y 24. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Así que usted puede decir que usted ama a Dios, que usted ama a Cristo, pero ¿qué tal su obediencia? ¿Guarda usted la palabra de Dios? Y mis hermanos, quiero ser claro, pero yo no estoy hablando aquí de perfección. Aquí nadie, empezando por el predicador, aquí nadie guarda perfectamente, ni tiene una obediencia perfecta. Ahí es que descansamos en los méritos de Cristo y en la justificación en Cristo, por la obra de Él, no por las obras de nosotros. Pero a la misma vez, Dios no hace obras incompletas. En el momento en que nos convirtió, nos dio una nueva naturaleza que ahora quiere agradar a Dios, que procura obedecer a Dios, no perfectamente, pero estamos en esa meta. ¿Ves? Entonces una persona que vive en abiertamente desobediencia a Dios, no ama a Dios, no guarda los mandamientos de Dios. Y esta promesa no es para esa persona. Así que no queremos malentendidos, porque si usted es un enemigo de Dios, y déjeme decirle, usted aquí hay dos grupos. Aquí hay dos grupos que me están escuchando. Aquí están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Aquí están los que están caminando por el camino estrecho y los que están caminando por la puerta ancha, el camino ancho. Aquí están los que están cada día más cerca de pasar la eternidad con Cristo y los que están cada día más cerca de pasar la eternidad en el infierno. En esos dos grupos no hay un tercer grupo. O usted es salvo o usted está perdido. Sigue diciendo en Primera de Juan 1, 6, 7. Mi hermano, la Biblia el Señor no le gusta engañar a nadie. No queremos que hayan personas autoengañadas. Y mire que hay muchos en las congregaciones cristianas. Yo no me canso de advertir sobre lo mismo. En Primera de Juan 1, de 6 al 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo estamos andando? La vida cristiana es un andar diario. ¿Cómo estamos andando nosotros? ¿Cómo estamos andando? ¿En qué nos deleitamos nosotros? ¿En qué nos gozamos nosotros? ¿Cuáles son los entretenimientos de nosotros? Pero si andamos en luz, y acuérdese, Jesús fue bien claro. Jesús dijo, por su fruto se conoce el árbol. Por su fruto se conoce el árbol. No es por el conocimiento es bueno y es necesario. Uno de los problemas que tenemos en esta generación de cristianos hoy en día es la falta de conocimiento. No tienen casi ningún conocimiento bíblico. Viene un testigo de Jehová y toca a las puertas y tienen que salir huyendo porque no pueden hacerle frente. Los coge el testigo de Jehová o el mormón y les da contra el piso a los cristianos. No, yo creo en la Trinidad. ¿La puedes defender? No. Entonces, ¿por qué crees? Bueno, porque soy evangélico. Yo creo que Jesucristo es Dios. ¿Puedes probar eso con la Escritura? No. Pero mi pastor lo dice, pero en la iglesia es lo que nos enseñan. No. Usted tiene que estar preparado para probar cada una de las doctrinas bíblicas que usted cree. Eso no es trabajo de los líderes simplemente ni de los pastores, eso es de todo el mundo. Eso es parte del discipulado. Y yo creo que eso es algo que la iglesia actual en general ha fallado mucho, que no está discipulando. Simplemente nos concentramos en membresía, en actividades, en muchas cosas para aquí, para allá. Pero cuando miramos no estamos discipulando. Y eso se puede ver en la conducta y el conocimiento del cristiano promedio hoy en día. No estamos discipulando. Pero si andamos en luz como Él es luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión unos con otros.
Primera de Juan 2 del 3 al 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, la obediencia es el distintivo del verdadero creyente. Hoy se habla mucho del gozo de Dios. Venimos aquí, cantamos algunas alabanzas que hablan de cómo amamos a Dios, que Dios es lo más importante. Pero mis hermanos, ¿es eso verdad? Cada vez que usted toma una decisión, cada vez que usted hace algo que usted sabe que es contra la voluntad de Dios, ¿es Dios lo más importante para usted? ¿Ama usted a Dios sobre todas las cosas más que su vida, como cantamos muchas veces? Porque es muy fácil entrar en un éxtasis, levantar las manos, cerrar los ojos, cantar una letra muy bonita. La pregunta es si aplicamos esa letra. Si esa letra es una realidad en nosotros. Y más aún si hemos nosotros nacido de nuevo y hemos conocido el verdadero evangelio. Dios no quiere personas autoengañadas. El Señor advirtió bastante y el apóstol Pablo advirtió bastante acerca del peligro del autoengaño. En 2 de Corintios 13:5, el apóstol nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Wow. Personas en las congregaciones que son reprobados, pero piensan que están en Cristo. El propósito de estos mensajes, mi hermano, es ponerlo a reflexionar. Este mensaje de hoy no es parte del mes pasado de, ¿cómo era? El último sermón. Esto no es parte. Pero si yo de verdad fuera a dar un último sermón, sería examinaos. 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 No vaya a ser que seamos uno de los que en aquel día, según vemos en Mateo 7, el Señor les diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Personas que estaban envueltas en el ministerio, personas que fueron reconocidos como hombres y mujeres de Dios, el Señor nunca los conoció. Y cuando la Biblia habla de conocer, habla de una relación íntima, no es simplemente el saber o reconocer, es de una relación íntima. Muchas personas en las congregaciones por años aparentemente sirviendo al Señor y son enemigos del Señor. Y para esas personas la promesa de que todas las cosas les ayudan a bien no es una realidad. Dicho sea de paso, para esas personas las cosas lo que hacen es más bien avanzar hacia su condenación. La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. La palabra de Dios en este momento que se está siendo predicada está haciendo dos cosas. Dos cosas está haciendo. Los que están aquí y los que están escuchando por internet. Está ablandando y trabajando en los corazones para salvación o está endureciendo los corazones para perdición. En uno de esos dos grupos usted se encuentra en esta mañana. En uno de esos dos grupos. No hay un tercer grupo. Ahora bien, los que aman a Dios, ¿quiénes son los que conforme a su propósito son llamados? Entonces quiere decir que el amar a Dios es la consecuencia de ser llamados por Dios. De ser llamados por Dios. Como vemos aquí dice, porque, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, o sea, les trazó el camino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, los llamados. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y aquí vemos lo que es el orden de la salvación, como es una cadena que no se rompe. Por eso es que creemos que la salvación no se pierde. Dice que a los que llamó justificó y a esto también glorificó.
ya en el estado eterno. Según Dios, ya Dios nos ve en el estado eterno. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Citamos mucho eso, pero nuevamente, esto es para los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, no sea atrevido y no cite eso. No es para usted. No es para usted, esto es para los que aman a Dios, para los que son llamados. Ahora bien, si vamos a Mateo 20, porque tenemos que cubrir todas las áreas. Mateo 20 dice, porque muchos son 20:16, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces ahora, ¿cómo reconciliamos eso? Porque algunos dirán ahora, bueno, espérate, pero si es a los que son llamados, pero Mateo dice que muchos son llamados, entonces es para todo el mundo, entonces todo el mundo es santo, entonces todo el mundo es la promesa de Dios, porque muchos son llamados. ¿Cómo explicamos esto? En la teología se conoce lo que es el llamado general. Hay un llamado general. Nosotros estamos llamados a predicarle a toda criatura el evangelio. Y eso es lo que vemos aquí, que son muchos llamados. Tenemos que llamar a todos los hombres al arrepentimiento. Tenemos que decirle a todos los hombres que Cristo murió por pecadores, que tienen que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Ese es el llamamiento general. Muchos son llamados y muchos rechazan ese llamamiento. Ese llamamiento general, el ser humano lo puede rechazar. Pero está lo que es el llamamiento eficaz, el llamamiento interno, el llamamiento que cuando va la palabra, el Espíritu Santo transforma esos corazones, cambia esas voluntades y ahora esas personas vienen a Cristo. Esos son los llamados, los escogidos. Y a ese grupo de llamados los que se refiere en Mateo 8:28. Esos son los llamados. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Los llamados de ese pequeño grupo de escogidos son los que aman a Dios. ¿Quedamos claros? Esto no es la clase mía de los miércoles, pero no quiero que nadie se vaya con duda aquí. O sea, quiero que salgamos todos claros. Esos llamados son los que aman a Dios. Esos son los que han sido escogidos. Y aquí es que caemos en el tema de la elección, que está en Romanos 9, que obviamente no tenemos el tiempo para entrar ahí. Yo les invito a la célula de Hollywood, así que vamos a promocionar aquí la célula de Hollywood, donde estamos tocando eso en detalle y lo estamos explicando, lo que es la elección. Pero les puedo sí decir algo, o sea, estos llamados, esto es lo que son parte de la elección de Dios, donde vamos a ir rapidito a Romanos 9, donde vemos que dice, como está escrito, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a ir más atrás. Romanos 9, vamos a leer del 9 en adelante. Porque la palabra de la promesa es esta, porque por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre. Y acuérdense que la línea de la promesa era por Isaac. Y aquí lo que está dejando ver es que no todos los que son descendientes según la carne de Isaac están bajo la promesa o bajo la elección o bajo el llamado eficaz de Dios. Igual que no todos los que estamos en una congregación somos verdaderos creyentes, ni hemos sido verdaderamente llamados. Se le dijo el mayor, pues aún no habían nacido, oiga bien, ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por él que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Wow. ¿Qué es lo primero cuando usted escucha esto? Bueno, en nuestro atrofiado sentido de justicia humana, rápido decimos, eso no es justo. Dios hizo acepción de personas, ¿por qué Dios escoge a uno y al otro no? Dios no hace acepción de personas, porque Dios no escoge a nadie por ser más blanquito que otro, ni porque es más riquito que el otro, ni porque es más saludable que el otro. Ni escoge solamente de una nación, sino que escoge de todas las nacionalidades,
de todas las razas, de todos los colores, no está haciendo acepción de personas. Si Dios escogiera solamente blanco o solamente negro, pues hacía acepción de personas. O solamente rico y no a los pobres, o solamente a los sanos y no a los enfermos, hacía acepción de personas. No comete injusticia porque nadie, absolutamente nadie se merece la salvación de Dios. Si se merecieran la salvación de Dios y Dios no le diera la oportunidad, estuviera cometiendo injusticia. Pero como nadie se merece la salvación de Dios, todos merecemos el infierno, y Dios en su soberana voluntad decidió llamar a algunos para salvación. Por misericordia y por amor, no hay injusticia. Lo cual, ¿qué nos lleva a esto? En vez de cuestionar el amor de Dios, porque es que así somos, la perversidad de nosotros, en vez de caer de rodillas y darle gracias a Dios que nos escogió sin mérito alguno a nosotros para salvación, no por ser mejor que nadie, porque si Dios no nos llama, estuviéramos tan perdidos como los demás. ¿Qué es lo que hacemos? Cuestionar a Dios. Y muchos cristianos cuestionan a Dios y no aceptan esta enseñanza de la elección. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios, así es que viene la persona. En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende, oiga bien, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. Faraón llegó al poder por el decreto de Dios, porque Dios tenía un propósito con Faraón, y era mostrar su gloria cuando Faraón fuera endurecido, y él mostrar su gloria por medio de los milagros. De manera, y aquí, mi hermano, esto es bien fácil, márquelo en su Biblia. Es muy fácil de entender, pero difícil de aceptar. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ese es el Dios soberano. ¿Cuál es el próximo grito? ¿Cuál es la próxima queja? Pero me dirás, ve cómo Pablo se adelanta a los que lo van a contradecir. Pablo simplemente no evita el tema. A veces muchos de nosotros, predicadores o maestros, pues evitamos, sabemos que nos van a cuestionar esto, pero mejor evitamos eso y nos molestamos si nos hacen la pregunta o si nos cuestionan. Pero Pablo va allá rápido. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpo? O sea, vamos a hacer de Faraón una víctima. Dios lo levantó con un propósito y ahora lo está inculpando. Si Faraón solamente hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Le tira la toalla a Dios. Dice: no, es que me malentendiste. No, ¿qué es lo que dice Pablo? Mas antes, versículo 20, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú con tu atrofiado, depravado sentido de justicia humana para cuestionar al Dios tres veces santo? ¿Es que Dios tiene que adaptarse al sentido de justicia de nosotros? Así de atrevidos es que somos nosotros. Que si Dios no actúa como nosotros creemos que debe de actuar, entonces creemos que es injusto. ¿Cuántas veces no nos quejamos? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Note que el destino del vaso no está en el vaso, sino en Dios. Amén. Y hasta ahí, si quiere más información, el miércoles en la célula de Hollywood. No tengo tiempo para seguir en ese tema, así tenemos que avanzar. Pero esos son los que son llamados. Esos son los que son llamados. Ahora vamos a la promesa. Ya vimos para quién era la promesa. No se preocupen que vamos a terminar a tiempo. Ya vimos para quién era la promesa. Ahora vamos a ver la promesa en sí. La promesa en sí, todas las cosas les ayudan a bien. Y es importante, mis hermanos, todas las cosas les ayudan a bien según Dios, no según nosotros, para el bien espiritual, no necesariamente el físico. Y note bien que dice que algunas cosas
Todas las cosas. Y ahí es que nosotros nos podemos agarrar en el Señor. Ahí es que nosotros, no importa la situación que estemos pasando, no importa los errores o las metidas de pata que hayamos dado nosotros, podemos agarrarnos. Esto no quita la responsabilidad humana, porque muchos de los problemas los buscamos nosotros mismos por nuestras malas decisiones. Pero aún esas malas decisiones están en el decreto y en la providencia de Dios. No nos justifica. No nos quita las consecuencias. Lo que Faraón hizo fue de acuerdo al decreto de Dios, pero los motivos de Faraón fueron perversos. La línea de Jesucristo, ¿por dónde vino? En el rey David. ¿De qué matrimonio? De Jezabel. ¿Qué pasó con Jezabel? Perdón, que Jezabel, no, Dios mío. Borren eso. Betsabé. Hay que ponerle nombres más hispano, María, algo así más que uno no se confunda tanto. Por Betsabé, por esa línea fue que vino la descendencia que llegó a Cristo, ¿no? Del punto de vista humano. Betsabé fue producto, la relación de Betsabé con David, producto del adulterio y del asesinato. ¿Entraba eso en la providencia y en el decreto de Dios? Sí. ¿Le quitó eso la responsabilidad a David? No. Porque David no lo hizo. Acuérdese, aquí nadie. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios escrita y esa es la que nosotros tenemos que obedecer. Nadie sabe cuáles son los decretos de Dios hasta que se cumplen. Entonces, cuando nosotros desobedecemos la ley escrita de Dios, aunque estemos llevando los decretos de Dios, somos culpables ante Dios. ¿Me entendieron? Por eso es que no queda justificado el hombre. Entonces es importante saber que todas las cosas, oiga bien, todas las cosas, no hay nada. Yo les digo, en el momento más difícil, en las pruebas más duras, y mire que vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Pero decreta, declara. No, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice a la iglesia de Éfeso, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esa es la realidad del creyente, pruebas y tribulaciones. Pero nosotros podemos descansar en que todas las cosas, todo está dentro de los decretos y la providencia de Dios. Y todas las cosas van a ayudar para bien, no importa la situación que estemos pasando. Pero esto es para los que aman a Dios. Podemos agarrarnos de esta promesa. Aunque nosotros no entendamos qué tiene que ver esta enfermedad, qué tiene que ver este accidente, cómo va a obrar esto para bien, créale a la palabra de Dios. Va a obrar para bien. Dios muchas veces por medio de las aflicciones, por medio de las pruebas, transforma nuestro carácter. Nos deja ver cuál es nuestra verdadera condición. Muchas personas las trae a los pies de Cristo por medio de la aflicción porque no vinieran de otra manera, si no es por medio de la aflicción. Hasta que no tocan fondo, no vienen a Cristo. Por eso a muchas personas y a familiares yo les digo, no sigan rechazando a Cristo, no esperen que venga, que si eres escogido, escogida de Dios, Dios va a hacer lo que sea necesario para traerte a sus pies rendidos. Y no hay límites para Dios. No hay hijos que estén fuera del alcance el que Él se pueda llevar. No hay salud que se pueda llevar si es lo que te va a traer a los pies de Cristo. No hay nada que esté fuera del alcance de Dios, que Dios lo va a usar, porque aunque tú no creas, eso va a obrar para bien de tu alma. Solamente un Dios que es totalmente soberano puede hacer esta promesa. Solamente un Dios totalmente soberano puede hacer tal promesa. No un Dios que es simplemente un espectador, como muchos cristianos piensan. Que Dios simplemente es un espectador que permite que pasen las cosas, que observa y de por última hora se saca de la manga algo para arreglarlo. Que está detrás del diablo con la escobita tratando de arreglar los regueros del diablo, los regueros de nosotros. No.
Dios es totalmente soberano. Por eso podemos descansar en esa promesa. Lamentaciones 3, 37 y 38. Lamentaciones 3, 37 y 18. ¿Quién será aquel? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Oiga bien, si usted puede marcar eso en su Biblia o anótelo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no permitió? Dice ahí permitió. Mandó. Podemos decir decretó. Nada, escuche bien, nada ocurre fuera de la providencia de Dios. Yo le digo, yo no me canso de hablar ni de enseñar sobre esta doctrina de la soberanía de Dios, porque es la que mantiene a uno. Dios es amor. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso. Pero yo no pudiera descansar en el amor de Dios, ni en la misericordia de Dios, ni en la justicia de Dios si Dios no fuera totalmente soberano. Y lamentablemente aún dentro del pueblo de Dios, dentro de los evangélicos, muchos no creen eso. Muchos creen que hay una batalla entre Dios y el diablo a ver cuál gana la delantera. Eso es una herejía. Dios es totalmente soberano. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Fuerte, ¿verdad? Ahora vamos a aclarar. Cuando aquí dice que sale lo malo, no está hablando de lo malo a pecado o a perversidad, sino lo malo, lo que nosotros consideramos malo, las tribulaciones, las tragedias, o sea, todo sale bajo el decreto de Dios. Nuevamente, sin quitarle la excusa. Un cristiano sale de aquí. Al salir, vino un borracho, se lo llevó en el carro, lo mató. ¿Permitió Dios eso o decretó Dios eso? Vamos a ver. Decretó. Decretó. ¿Le quita eso la responsabilidad al borracho? No. Pero eso ocurrió de acuerdo a lo que Dios había decretado. ¿Por qué? No lo sabemos. No se nos explica, no se nos debe esa explicación. Nada, mis hermanos, nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Imagínense qué confianza tuviésemos nosotros si el diablo puede hacer y deshacer con nosotros cuando él quiere. Aún el diablo y los demonios están dentro de la soberanía de Dios. Aún el diablo y los demonios están dentro de la soberanía de Dios. Usted lee el caso de Job. El diablo tuvo que pedir permiso para afligir a Job. No fue que él fue y dijo, no, a este le voy a dar yo contra el piso ahora. Porque no. Tuvo que pedir permiso. En el caso cuando Jesús expulsó del hombre que estaba en los cementerios, los demonios tuvieron que pedir permiso para entrar en los celdos. Ellos no dijeron, bueno, me saca de aquí y me meto allí. No, Señor. Tuvieron que pedir permiso. Para zarandear a Pedro, Jesús dijo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás no puede ni siquiera zarandear a quien él le da la gana si no pide permiso primero. Cuando Jesús fue llevado al desierto, dice que fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Esa tentación estaba en el decreto de Dios. O sea, todo, el diablo y los demonios no pueden hacer nada que Dios no le permita. Y si Dios le permite, es porque tiene un propósito y sabemos que eso va a obrar para bien. El apóstol Pablo en 2 de Corintios reconoce que había un demonio que lo abofeteaba. ¿Y qué dice él? Te reprendo, te ato, demonio. Como decimos muchos cristianos, demonio, a ti mismo te hablo, sí, a ti no te hagas, a ti mismo te estoy hablando. No. ¿Qué dice? Que rogó al Señor, al que tiene poder sobre el demonio, que le fuera quitado. 3 veces y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Sin embargo, vemos hoy muy normal personas hablando. Déjeme decirle algo rapidito. No hay mandato bíblico para que usted le esté hablando al diablo. Esta película muy popular y muy buena, Cuarto de Guerra. Muy buen mensaje sobre la oración.
Pero hay una parte que ella empieza a hablarle al diablo, eso no es bíblico. Donde dice, Satanás, mis hijos no son tuyos, Satanás, esto. No, es que la Biblia no nos manda a hablarle a Satanás. Aún mismo, dentro de la iglesia, y yo estoy seguro que algunos aquí lo han visto pastores, predicadores, hermanos, que empiezan a orarle a Dios y terminan orándole al diablo. Señor, te damos gracias por este servicio. Toma control de todo lo que está aquí, glorifícate. Y a ti, Satanás, te decimos que tú no tienes parte aquí. ¿Pero qué es eso? ¿A quién se le está orando? ¿A quién se le está orando? Y cosas nosotros nos reímos, pero las vemos tan normales que no las cuestionamos. Por eso es importante el conocimiento bíblico, mis hermanos. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Tanto aún el día de la aflicción que estamos pasando fue decretado por Dios. El apóstol Pablo murió decapitado según el decreto de Dios. Nuevamente, la soberanía de Dios no quita la responsabilidad humana. Aún las supuestas casualidades y accidentes están bajo la providencia y el control de Dios. ¿Sabía eso? Éxodo 21, 2 al 13 dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, un accidente. Oiga bien, entonces yo le señalaré lugar al cual huir. Alguien por accidente, lo cual puede pasar hoy en día, en el mismo trabajo, un accidente, murió una persona. Ese accidente está dentro de la providencia de Dios. Ese accidente fue decretado antes de la fundación del mundo. Nada ocurre fuera de la providencia de Dios. Primera de Reyes 22:34. Dios había decretado que el rey Acab iba a morir en la guerra. Había decretado juicio contra él. El rey Acab cambia sus ropas de rey y se esconde entre los que están peleando para así confundir al enemigo. Y en Reyes 22:34 dice, y un hombre disparó su arco a la aventura, o sea, a lo loco, al azar, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, y luego murió como Dios lo había decretado. Este tiró una flecha a lo loco, pero esa flecha a lo loco fue dirigido por la providencia de Dios para cumplir su decreto y su propósito y matar al rey de Israel. No hay casualidades. Cuando le preguntaron a Jesús si pagaba el impuesto del templo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Mira, vete, tira el anzuelo allí, al mar, saca un pez y de ese pez ábrele la boca y vas a sacar una moneda y con esa paga el impuesto tuyo y mío. Ahora, nosotros leemos eso y lo leemos ahí como a la carrera. Ahora, mire la soberanía de Dios. Dios en su soberanía dirigió a ese pez. No, Dios en su soberanía primero hizo que alguien tirara esa moneda al mar. Dirigió a ese pez a que se comiera esa moneda. En su soberanía, cuando tiró el anzuelo, Pedro dirigió a ese pez a que mordiera el anzuelo para Pedro sacarlo y sacar la moneda. Providencia de Dios. Total control. Como dije, Satanás, los demonios, los hombres impíos, todo está bajo el control de Dios. Todo. Por eso es que nosotros podemos descansar en esta promesa. Por eso es que entonces nosotros podemos ver y decir, como dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si todo obra para bien, si nuestro Dios es totalmente soberano, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa era la realidad de la iglesia primitiva. Qué diferente al evangelio de la prosperidad hoy en día, ¿eh? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué podemos decir cuando vemos tantas personas aparentemente cristianas que terminan apartándose cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene la persecución?
Personas que han visto ejemplos malísimos aún dentro de la iglesia, adulterios y cosas, y terminan que no quieren saber más nada de la iglesia, ni de Dios, ni de Cristo. ¿Qué decimos entonces cuando vemos estas cosas? ¿Es que no se cumplió la palabra de Dios? ¿Es que algo nos puede separar del amor de Cristo? Cuando vemos todas estas personas que una vez profesaron ser cristianos, se bautizaron, pero vino la tragedia a su vida y ahora no quieren saber de Dios. Yo estoy seguro que aquí algunos conocemos a algunas de esas personas, o lo hemos visto, hemos oído por lo menos de ellos. ¿Qué decimos entonces? La Biblia nos da la respuesta. La Biblia nos da la respuesta en Mateos 13, la parábola del sembrador nos da la respuesta. Mateos 13:20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nunca fueron salvos. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que nosotros todos son de nosotros. No fue que perdieron la salvación, es que nunca fueron. Nunca fueron. Por eso es tan importante, mis hermanos, exponer lo que es el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación, pero no podemos dar las buenas nuevas de salvación si no damos las malas noticias primero, que es que toda la humanidad está bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios, que somos reos del infierno, que usted en este momento va camino al infierno si no está en Cristo. Las buenas nuevas de salvación es que Cristo murió por pecadores, que no hay nada que usted pueda hacer para ganarse la salvación. Pero si usted pone su fe, se arrepiente de corazón, pone su total confianza en Cristo, usted será salvo. Esas son las buenas nuevas de salvación. No es venga a Cristo para que le resuelva los problemas, porque a lo mejor se le empeoran. Eso es una falsa promesa, un falso gancho para atraer las personas al Evangelio, a un falso Evangelio. Por eso es mi ruego que entendamos bien el Evangelio. Una vez que entendemos bien el Evangelio, que estamos en Cristo, entonces podemos agarrarnos de esta promesa, que los que aman a Dios, oiga bien, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Cerramos. Versículo del 38, 39. Por lo cual estoy seguro, entendiendo esto ya, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la promesa. Y no quiero despedirme sin rogarle que se examine. Yo sé que aquí hay personas que no conocen el Evangelio todavía. Aquí hay jóvenes que vienen simplemente a acompañar a sus padres obligados por sus padres, que mientras está predicando y exponiendo las palabras están en sus celulares, chateando con sus jueguitos y sus cosas, mientras está exponiendo la palabra. Estos jóvenes ya tienen el conocimiento de lo que es bueno y malo. Y estas personas, hay personas que están simplemente acompañando a sus parejas, pero no han venido a Cristo todavía. Usted no sabe si esta es la última, esto no es cuestión de meter miedo, pero usted no sabe si esta es la última oportunidad que usted tiene para venir a Cristo. Aquí nadie tiene garantizado que se acueste esta noche vivo en su cama. Aquí nadie tiene garantizado que va a amanecer con vida mañana. Aquí nadie tiene garantizado que va a terminar esta semana laboral que vamos a comenzar. Por eso es ahora, hoy es el día de salvación. Aquí no le vamos a pedir que repita una oración, sino que usted, cuando oremos ahora, clame en sus propias palabras, clame, pídale a Cristo que lo salve. Ponga su confianza en Cristo. Y después, si quiere hablar con cualquiera de los líderes aquí, está Don Chino, está Michael, usted se puede dirigir a ellos, este servidor, y con gusto vamos a exponerle más claramente el Evangelio. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, permite una vez más que seamos hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, en esta semana laboral
a andar como es digno del Evangelio y a poner esto en práctica, Señor. Ayúdanos a descansar en medio de la prueba. Oh Dios, perdona el pecado de estarnos quejando constantemente, Señor. Y ayúdanos a aceptar tu voluntad y a descansar en ti, sabiendo que todas las cosas a los que te aman ayudan a bien. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano. Dice la Escritura, qué profundas son las riquezas. Le pido al grupo de oración, pase al frente. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Bueno, vamos a despedir el servicio con una alabanza. Vamos a decir, venga tu reino, Dios. Le pedimos a los hermanos que puedan ahora continuar en adoración por medio de las ofrendas mientras compartimos esta alabanza. Tu casa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador pueda
Excelente. Un anuncio rápido. En 2 semanas tendremos la reunión de parejas. En 2 semanas, esta vez lo vamos a hacer un día sábado. Hemos escuchado que algunos querían participar y no podían porque siempre era viernes. Vamos a hacer una reunión de parejas el sábado 20 de octubre a las 4 de la tarde. Sábado 20 de octubre a las 4 de la tarde. En esta ocasión queremos anunciar